con ustedes a compartirles de Jesucristo y a todos los demás centros de rehabilitación, el mismo diablo habla muchas veces por la boca de mi hijo. Papá, Jesucristo no existe. Jesucristo es una mentira, papá. ¿Por qué estás predicando tú de Jesucristo? ¿Quién creen ustedes que está hablando por la boca de mi hijo? Pues el mismo Satanás. Y yo me doy cuenta y le digo, el diablo está hablando por tu boca, hijo. Y me doy cuenta porque sus pupilas están dilatadas y me estoy dando cuenta que estoy teniendo yo una lucha en mi propio hogar con el mismo Satanás. Mi hijo tiene en la preparatoria donde estudia un compañero y el compañero le dice, mi papá es un pastor, es un predicador cristiano y me deleito con hacerle la vida imposible. Me gusta atormentarlo. Y le contesta a mi hijo, mi papá también es predicador y me gusta atormentarlo también. Lo atormento diciéndole que Jesucristo no existe, que Jesucristo es una mentira, que el diablo no existe, que haz de cuenta que está la situación así, que el infierno no existe. Y le digo yo a mi hijo, oye hijito, ¿por qué dices que el infierno no existe? Si el mismo Jesucristo está diciendo en el relato aquel que dice del rico y Lázaro, fíjate, hasta le puso a uno de los que intervienen en ese relato, que se llamaba Lázaro, le puso nombre. Si Jesucristo está diciendo que el rico murió y se fue al infierno, el mismo Señor Jesucristo está haciendo ese relato. Entonces tú estás diciendo que Jesucristo está mintiendo. Tú crees que Jesucristo es un mentiroso. Papá, todo eso es una basura y no existe. ¿Por qué creen que me está pasando la lucha con mi hijo? Porque yo vengo con ustedes a compartirles de Jesucristo y a descubrir las mentiras que Satanás ha inculcado en muchas personas, y muchas personas que lo han asimilado, lo han aceptado y lo han convertido en tradición. Como lo que estaba platicando ahorita de los bautismos. El diablo bautiza bebés que no tienen la capacidad de hacer un compromiso con Jesucristo. El diablo prefiere mejor que tú vayas y te confieses tus pecados con un sacerdote tercero ajeno al conflicto, en vez de ir con el que tú ofendiste y ponerte a cuentas con él, como ordena Jesucristo en su mismo Evangelio de Mateo 5:23, 5:21, 5:23. Entonces, siempre vamos a encontrarnos con que al escuchar o leer la palabra de Dios, al estudiar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta con que Satanás nos había engañado en alguna área. Y eso es algo que a Satanás le enardece. Que tú sepas la verdad de la palabra de Dios. Si tú vives en una mentira, cada vez que se presente un conflicto en tu vida vas a tener problemas porque no vas a saber cómo resolver el conflicto. Aún personas cristianas que conocen la palabra de Dios, viene el conflicto y viven en tormento muchas personas. Es muy raro que yo conozca un cristiano, es muy raro que yo conozca un cristiano que le venga el conflicto y le ordene al conflicto en el nombre de Jesucristo que se vaya. Es muy raro que yo me encuentre. Sí puede haber un cristiano por ahí, pero casi por lo general las personas le piden a Dios, Señor, ayúdame con el problema, Señor. Cuando Dios mismo quiere que tú seas un vencedor en Cristo. Jesucristo dice, yo te estoy dando a ti poder y autoridad para que tú te enfrentes al conflicto y le ordenes al conflicto que se vaya en mi nombre, dice Jesucristo. Mateo 10:1 está avalando este mensaje. Lucas 9:1, Jesucristo mismo te está dando poder y autoridad para que cada vez que venga un conflicto en tu vida tú sepas resolverlo. Y no te quedes tú mediocremente soportando el conflicto. Tú debes de saber vencer en el poderoso nombre de Jesucristo, no con tus propias fuerzas, sino con las fuerzas que Jesucristo ya te debe de haber dado desde el momento que tú te levantaste de tu cama en la mañana, abriste los ojos, doblaste tu rodilla y le dices, Señor, fortaléceme. Porque es muy triste y aún vergonzoso que cristianos mismos también no sepan cómo enfrentarse a un conflicto.
La enseñanza del día de hoy es que tú sepas enfrentarte a los conflictos, que sepas tú manejar los conflictos, que sepas tú vencer el conflicto y no continuar con la enseñanza mediocre de la iglesia tradicional donde muchos veníamos, donde nos enseñaban que nosotros tenemos que encomendarnos a una deidad y que la deidad resuelva el milagro, nos otorgue el milagro. Cuando nosotros le pedimos a una deidad y la deidad te da el milagro, no es la deidad quien te da el milagro, es el mismo Satanás quien te da el milagro. Y así vive mucha gente. ¿Por qué yo digo eso? Porque mucha gente no conoce la palabra de Dios. Vamos a poner un ejemplo. Suponiendo que Dios le permita a María regresar, suponiendo que Dios le permita a María regresar, y que se haga una aparición de María, para que verdaderamente saber que viene de Dios, o si viene del diablo, te va a mostrar señales. ¿Cuáles son esas señales? Si esa aparición de María viene de Dios, lo que ella te pida tiene que ser 100% compatible con la palabra de Dios. 100% compatible con la palabra de Dios. Si se apareciera María en este momento, ¿sabes qué? ¿Qué nos dijera María si se apareciera en este momento? Mi hijo es el Señor. Mi hijo Jesucristo es el Salvador, el único que te puede dar salvación y vida eterna. Adoren a Jesucristo como el único Señor y Salvador de sus vidas. Eso es lo que dijera María si viene de Dios. Pero si se aparece una María que es una ilusión del mismo Satanás, ¿sabes qué te va a decir esa supuesta María? Adórenme a mí, ponme un altar a mí y adórame a mí. Dobla tu rodilla y adórame. Lo cotejas aquí con la palabra de Dios y dices, órale, aquí no dice eso. Aquí dice que solamente a Dios doblaré mi rodilla. Aquí dice que solamente a Dios debo de adorar. Con todo respeto es el comentario. ¿Saben por qué? Porque cuando tú tienes una desviación espiritual, tendrás una desviación emocional también, siempre. Tu fracaso emocional tiene una raíz espiritual siempre. Por lo tanto, es importante romperle a Satanás sus estrategias. ¿Por qué creen lo que les estaba diciendo ahorita, que se mete con mi hijo? Porque yo les estoy diciendo la verdad, que toda persona tiene que, como dice el mismo Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que dijo? Por los frutos los vas a conocer. ¿Cuáles son los frutos? Los frutos van a ser de que esté estrictamente apegado y compatible con la misma palabra de Dios toda persona. Si yo soy de Dios, si este mensaje es de Dios, tiene que estar estrictamente apegado a lo que aquí la palabra de Dios dice. Pero si yo te pido que hagas algo que no está aquí escrito, ese mensaje vendría del mismo Satanás. Y el mismo Satanás es experto a que lo que aquí está escrito, desvirtuarlo también. Como el pasaje bíblico aquel que les comenté de que confesad vuestros pecados unos a otros. Y así lo dice aquí. Entonces Satanás dice, muy astuto Satanás dice, hey, está escrito en la palabra de Dios, confesad vuestros pecados unos a otros. O sea, Satanás se hace el tonto, que si yo cometí un pecado con él, yo lo voy a confesar con un tercero. ¿Qué tiene que ver un tercero de lo que yo hice con una persona que yo agravié? O sea, por lógica, se baja el cerro y no contiene. Si yo lo insulto a él, si yo lo agravio a él, si yo lo hago sentir mal, Satanás dice, es que dice aquí que tú tienes que confesar tus pecados unos a otros, así que
Dile al sacerdote que está en la iglesia que pues tu pecado que hiciste con Juan Pérez, para que te dé la absolución del pecado. Y Juan Pérez dice: tantos Padres Nuestros y tantas Aves Marías. Yo rezo los 20 Padres Nuestros, las Aves Marías, y yo ya estoy libre de lo que yo le hice a él. Eso es lo que dice Satanás que debo de hacer. Pero el mismo Señor Jesucristo me dice: no. Confesaos vuestros pecados